El interaccionismo simbólico es una corriente del pensamiento propia de la sociología, la antropología y la psicología, la cual afirma que se deben entender a las personas como seres sociales que viven en interacción con el resto y de esta manera ver cómo se configura el significado para cada individuo y su consecuente contribución a su personalidad, pero también es clave para entender la entidad individual y la organización social. Asimismo, entiende que la interacción se lleva a cabo mediante el intercambio de actos simbólicos, como lo son gestos, palabras, entonación y hasta la expresión de la cara. Este manejo de símbolos en nuestra comunicación la dota de significado y a su vez permite transmitir información, expresar ideas, entender las experiencias propias y las de los otros. De igual manera, pone énfasis que para entender al ser humano lo importante no es la conducta, sino el significado que ésta tiene. A su vez, la intención con la que actúa el emisor y la interpretación que le da el receptor. De esta manera se forma el significado de la conducta para cada parte de la interacción y sus interactuantes. Por eso la interacción la hacemos mediante símbolos y estos pueden coincidir o diferir. Asimismo, debemos tener en cuenta o definir la situación en la que se interactúa, si es un ambiente serio, desenfadado, casual o bromista. Aunque la propia simbología nos permite identificar el tipo de interacción que vamos a tener, por ejemplo, si estamos en un recinto y todos están en silencio y además visten de negro, esto nos puede evocar una solemnidad o un funeral. Por otra parte, establece que las personas conviven y se comunican a partir de comportamientos, objetos y símbolos, con un significado socialmente preestablecido, el cual se va formando con el mismo proceso de interacción, que varía según la experiencia personal del individuo con dicho símbolo. Y de esta manera, una de las principales características va dirigida a la comunicación, la cual tiene la función de anticipar o precedir lo que va a ocurrir en dicha interacción. El interaccionismo simbólico también tiene unos principios básicos. Primero, los seres humanos están dotados de capacidad de pensamiento. Segundo, la capacidad de pensamiento está moldeada por la interacción social. Tercero, en la interacción social, las personas aprenden significados y símbolos. Cuarto, los significados y símbolos permiten a las personas actuar e interactuar. Quinto, las personas son capaces de alterar o modificar significados y símbolos por medio de la interpretación que usen en la interacción. Sexto, la interacción constituye los grupos y la sociedad. Una de las principales propuestas es que la identidad se construye principalmente a través de la interacción, que es siempre simbólica, es decir, que siempre significa algo. La identidad individual está siempre en conexión con los significados que circulan en un grupo social, depende de la situación y de los lugares que ocupa cada individuo en ese grupo. Así, la interacción es una actividad que siempre tiene un sentido social. En otras palabras, depende de nuestra capacidad para definir y dar sentido a los fenómenos individuales y sociales, como lo es el orden de lo simbólico. En este orden, el lenguaje ya no es el instrumento que representa fielmente la realidad, sino que es más bien una forma de manifestar las actitudes, las intenciones, las posiciones o los objetivos del hablante, con lo cual el lenguaje es también un acto social y una forma de construir esa realidad. Así, nuestras acciones son comprendidas más allá de un conjunto de hábitos o de conductas automáticas o conductas expresivas. Las acciones siempre tienen un sentido que puede ser interpretado. De esto se deriva que el individuo no es una expresión, es más bien una representación, una versión de sí mismo que se construye y se descubre por medio del lenguaje.
Lenguaje que no está aislado ni ha sido inventado por el individuo, sino que pertenece a una lógica y a un contexto social en concreto. Es decir, el individuo se construye por medio de los significados que circulan mientras interactúa con los demás individuos. Aquí surge uno de los conceptos claves del interaccionismo simbólico, el self, que ha servido para intentar comprender cómo es que un sujeto construye estas versiones de sí mismo, es decir, su identidad. En suma, toda persona tiene un carácter social, por lo que las conductas individuales deben ser entendidas en relación con las conductas grupales. Por eso, varios autores de esta generación se enfocan especialmente en comprender y analizar la socialización, el proceso mediante el cual interiorizamos la sociedad. El interaccionismo simbólico en la vida cotidiana. Un ejemplo clásico de interaccionismo simbólico lo encontramos en el té. Esta bebida puede consumirse acompañada de diferentes rituales, a su vez con distinto simbolismo. Por ejemplo, el té no representa lo mismo para una persona europea que para una japonesa. Posiblemente el europeo tome el té para activarse y no de mayor importancia a la preparación ni el consumo del té. Sin embargo, el japonés realizará un ritual de preparación y tomará el té en compañía, al igual que el pakistaní. Los significados del té van a ser diferentes para los tres. Sintetizando el interaccionismo simbólico, sugiere que las personas no definimos teniendo en cuenta el significado que tiene ser un individuo en un contexto específico, dado que somos animales sociales. Este significado de individuo va a depender en gran medida de las interacciones que tenemos con otras personas. Según las interacciones que tenemos socialmente, para el interaccionismo simbólico, lo más importante de la vida cotidiana se da en la relación cara a cara. Ahí se ve una dificultad frente a la cibercultura. Lo que los interaccionistas piden atender es la creación de significados, definición de la situación, interpretación de lo que ocurre y cómo se forma la idea de otros y de ellos mismos. Todo significa algo para quien observa una situación u objeto o una persona, y ese significado depende de lo que la persona intenta hacer frente a esa situación, objeto, persona. Antes de actuar hay una intención y un significado concomitantes. El proceso de interpretación. Al observar, escogemos entre varias opciones posibles, la que se acomode más a la intención que queremos, pero el significado final que le damos a la situación, objeto o persona es el resultado de la trama de interacciones en medio de las situaciones de esta firma en refiguraciones a los significados previos. Como ya sabemos, día a día nos encontramos con un ciberespacio o con una comunicación mediada por dispositivos tecnológicos. Esto hace que haga parte de nuestra vida cotidiana y cabe anotar que muy difícilmente esta se pueda considerar como una interacción cara a cara en el sentido del interaccionismo simbólico, pero sí responde a una de las órdenes relacionales que definitivamente atraviesan y organizan modos particulares de relación entre los sujetos. Se menciona que el hecho de que se interactúe con otros, así sea por medio de una interfaz o una interacción, se pueda jugar un papel importante de la construcción de significados sobre el mundo, aunque hay cosas que no se perciben por la web, como aquellos analógicos de la respiración, el olor, la mirada, entre otros. El proceso comunicativo en dos sentidos, el digital y el analógico, condicionantes clave de la vida cotidiana.
En cuanto a lo digital, cada expresión verbal es susceptible de muchas interpretaciones. El contenido de la conversación permite trayectorias de significado que, dependiendo de los focos de interpretación de cada participante de la interacción, derivarán en diversidad de posibilidades en la construcción de los hechos. La vida analógica, también susceptible de muchas interpretaciones, tiene que ver con el encuadre emocional de las relaciones, el gesto, la comunicación no verbal, las posturas, la mirada. Todo lo paralingüístico entre a jugar un papel importante como convicción y posibilidad de acción. La interacción humana requiere de lo analógico para pautar modos de interacción que retan los supuestos más racionales de decisión. Sin embargo, es importante dejar abierto un interrogante de cómo sería la posibilidad de proyectar las comprensiones de interaccionismo simbólico acerca de las interacciones cara a cara, cuando éstas sean interacciones pantalla a pantalla.